1. Hay un hueco y luego her ticket to Greece. Uno, bravo. Muy bien. Perfecto. Ya sabemos, cuando hay preguntas con tiempos verbales, que siempre hay varias en los exámenes, primero nos tenemos que fijar siempre en lo siguiente, en que haya concordancia entre el sujeto y el verbo. Si el sujeto es ella, tercera persona del singular, ya descartaríamos delta. Si luego en la oración principal aparece un auxiliar has o had en presente o had en pasado, lo que yo tendré que buscar después ya sabemos que es un participio para formar ese presente perfecto o pasado perfecto. Un participio será ed si es un verbo regular, como en este caso, o ya sabéis, la forma irregular del listado de verbos irregulares. Entonces ya tengo que descartar también Alfa y Charlie, ¿vale? Pero es que luego también además ya sabemos que la partícula yet siempre va al final de la oración, pero en negaciones y preguntas, y se trata de una oración afirmativa. Already en oraciones afirmativas, también con tiempos perfectos, se traduce por ya y siempre antes del participio, después del auxiliar y antes del participio. Por eso efectivamente es bravo la respuesta correcta. She has already booked her ticket to Greece. Ella ya ha reservado el billete a Grecia. ¿Vale? Book como verbo es reservar. Muy bien. 2. I saw Andrew. Charlie. Muy bien. Tema 2. Preposiciones in, on, at y by como preposiciones de lugar y de tiempo. Con los días de la semana usamos siempre la preposición on. Por eso descarto alfa. Y también descartaría delta, le falta la preposición. Y en bravo o bien es on o bien es in, pero no on in. Por eso es Charlie. On Thursday morning. El jueves por la mañana vi a Andrew. ¿Vale? Ya sabéis que usamos la preposición on para los días de la semana. Fechas. En las fechas os recuerdo que elegiríamos siempre el número ordinal, es decir, 1 first st, 2 n de second, 3 r de third y a partir de ahí el número que sea con esa th. Y días concretos y específicos también con la preposición on. On my birthday. On Christmas Day. Con in las partes del día, pero diríamos solamente in the morning, ya sabéis, in the afternoon, in the evening, menos por la noche que era la excepción con at. Los meses del año, las estaciones, los años, las décadas y los siglos. Y también acompaña la preposición in cuando la traduzco por en a un periodo de tiempo. En 5 minutos, pues in 5 minutes. In a second, in a week. In 2 days, ¿ok? On. Muy bien. Vale, 3. I love. That's why I became. Delta, muy bien. Por un lado, aparece el sustantivo animal en singular o en plural con o sin artículo. Esto lo repasamos en la unidad 14. Ya sabemos que en general, cuando hablamos de cosas que son o personas únicas, concretas y específicas, es obligatorio el artículo definido the. Sin embargo, cuando hablo de cosas o personas en general, en inglés no usamos el artículo. Y aquí estoy hablando en general. Me encantan los animales. No me refiero a un animal único, concreto y específico. Por lo tanto, descartaríamos bravo. Y luego en el segundo hueco ya sabemos que con los sustantivos singulares que se refieren a profesiones, el uso del artículo indefinido en es obligatorio siempre.
Y aquí en alfa estaría mal porque estoy hablando de plural. Me encantan los animales, por eso, that's why, por ese motivo, por esa razón, me hice veterinaria, vet. Si el sustantivo fuera plural, veterinarios, veterinarias, entonces ya sabéis que no usaríamos el artículo. El artículo siempre es obligatorio, ese uno, una, un, cuando después aparezca un sustantivo singular, contable. Con plurales y con incontables no podemos usar el artículo, ya lo sabéis. Vale, seguimos. 4. This is the... Bueno, me lo acabo de inventar. Phone you can buy now. Eso es delta. Os iba yo ya a decir antes la respuesta, claro. The cheapest. Igual, preguntas con comparativos y superlativos. Siempre hay. En este caso no estoy comparando un teléfono con otro, no es una comparación. De todas formas, fijaos cómo ese than, que es la partícula comparativa de superioridad más que, en Bravo aparece con el sufijo est y con el artículo definido de, que sería de superlativo. Igual que en alfa el sufijo er de comparativo con the most, que sería superlativo. En Charlie exactamente igual. Most superlativo con el er que es de comparativo. The cheapest es el teléfono más barato que te puedes comprar ahora. Acordaos que en los superlativos el artículo definido de siempre es obligatorio. Añadimos el sufijo est si el adjetivo es corto y the most si es un adjetivo largo. Acordaos que si es un adjetivo de 2 sílabas que acaba en consonante Y, cambiamos la Y por una I latina y luego añadimos el sufijo est o er si fuera comparativo. ¿Vale? Ya sabéis también que en los adjetivos en grado superlativo no es que sea obligatorio, pero suelen aparecer al final de la oración una serie de expresiones que son características de superlativos, como ese above de todos, un perfecto con la partícula ever, I've ever seen, you've ever felt, un of más un periodo de tiempo, por ejemplo, of my life, in más un lugar, in the world, ¿ok? Acordaos también de los adjetivos irregulares. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. O far, lejos o lejano. Farther, further, the farthest o the furthest. ¿Ok? También me preguntabais que ese dan algunas veces ¿por qué no aparece en la oración? No es obligatorio en los comparativos. ¿Vale? Es verdad que si en la oración principal aparece than, ya sabéis que la respuesta correcta tiene que ser un adjetivo en grado comparativo de superioridad, más que, pero no es obligatorio, ¿vale? Puede que no esté. Por ejemplo, digo, this shirt isn't beautiful, but that one is more beautiful. No es necesario repetir than, ¿vale? Esta camiseta es bonita, pero aquella es más bonita. No es obligatorio después seguir añadiendo ese than, ¿ok? Sí es cierto que, por ejemplo, después de than tiene que aparecer siempre algo, un pronombre, un sustantivo, una oración, es decir, no puede acabar la oración en than, ¿ok? Pero ya sabéis que no es obligatorio, puede que no esté. Seguimos, 5. Get up early at the weekend. Eso es, bravo, muy bien. Los adverbios de frecuencia expresan la frecuencia con la que se realiza la acción, hábito, rutina y por lo tanto se usan siempre en un presente simple. Se sitúan después del sujeto y antes del verbo, menos con el verbo to be, que se van a situar siempre después del verbo to be. Dijimos, cuando hay más de un verbo, partícula verbal, por partícula verbal entiendo pues cualquier auxiliar, un modal, ¿vale? Se sitúa siempre después de ese primer verbo, partícula verbal, el adverbio. We don't, usually, y ahora el infinitivo catch up. Normalmente no nos levantamos temprano los fines de semana. Eso es. Fin de semana, en plural, o en singular, ya sabéis, siempre con ese at. Das de tercera persona, fuera, porque el sujeto es plural, somos nosotros. Ese used to ya sabéis que es solía exclusiva la expresión de pasado. Y not, lo que niega la partícula not es
infinitivo. El presente se niega con el auxiliar don't or doesn't, y en pasado con didn't, y en futuro con will not. Vale, seguimos. 6. She's begun her new position. Delta, las question tags, muy bien. Ya sabemos también que son preguntas de examen, tema 8. Se forman siempre con el auxiliar, con el que se niegue o pregunte la oración principal. Ese apóstrofo S en inglés, como sabemos, puede ser is o has. Como luego hay un participio begun, tiene que ser has para formar ese presente perfecto. Si la oración es afirmativa, ya sabemos que después negamos el auxiliar y al revés. Si la oración es negativa, después afirmaríamos el auxiliar. Y acabamos siempre con un pronombre personal sujeto. She. ¿Ya ha empezado su nuevo puesto? No, ¿verdad? Hasn't. She. Muy bien. Vamos a repasar las excepciones por si acaso. Si la oración, por ejemplo, empieza por let's, ¿cuál sería la coletilla? ¿Cuál sería esa question tag? ¿Os acordáis? Shall we? Muy bien. Let's go to the cinema today. Shall we? Vamos al cine hoy, ¿vale? Si fuera, por ejemplo, una orden, un imperativo, ¿cuál sería la coletilla? Acordaos que las órdenes, los imperativos, son fáciles de identificar porque no hay sujeto. Empezamos directamente con un verbo en infinitivo sin to. Y si fuera una orden negativa, siempre con un don't. ¿Os acordáis de la question tag? Will you? Will you? Sería la excepción, ¿vale? Cuando se trate de una orden, de un imperativo. Sería will you, la coletilla. Otra excepción. Cuando tengo que negar, por ejemplo, el sujeto primera persona del singular yo, I, con el verbo to be, aren't I. Si el sujeto de la oración principal es una partícula que acaba en body, everybody, somebody, etc., o one, que es lo mismo, someone, acordaos que el pronombre de la question tag siempre será they, ¿ok? Y por último, recordamos que no puede haber en inglés doble negación, porque al igual la oración principal es afirmativa, pero os encontráis con una partícula negativa como por ejemplo never o no más un sustantivo o none o cualquier partícula como nobody, no one, nothing, nowhere. Ojo porque luego después tendríais que afirmar el auxiliar de la question tag para que no hubiera dos negaciones en esa oración, ¿vale? Esas eran las excepciones. Ok, 7. It's a hard decision to make. I need. Delta. Perfecto. Y eso se ha preguntado ya varias veces en los exámenes. Tema 4. Sustantivos incontables. Advice es un sustantivo incontable. Lo podemos traducir por consejo, como queráis, consejos. Pero en inglés tenemos que tener en cuenta que ese sustantivo es incontable. ¿Qué quiere decir esto? Que ni se puede contar ni tiene plural. Acordaos porque también en esa unidad 4 vimos como vocabulario una serie de expresiones que se usan con determinados sustantivos incontables precisamente para que esos sustantivos que son incontables se puedan contar. Y si yo quiero decir, por ejemplo, un consejo, la expresión que uso, ¿os acordáis? Sería a piece of. Por eso descarto alfa, le falta la preposición of, que es obligatoria. A piece of advice, un consejo. ¿Qué quiero decir, por ejemplo, 4 consejos? El plural se lo añado a la expresión, como sabemos, nunca el sustantivo que es incontable. For example, 4 pieces of advice. 4 consejos. Acordad, por ejemplo, de a sheet of paper, un folio, a lamp of sugar, un terrón de azúcar, a bar of chocolate, una onza de chocolate. What else? A can of lata de refresco, Coke, a tin of lata de conservas, por ejemplo, a tin of tuna, una lata de atún.
No, a piece of solo con advice. Solo con advice. No puedo decir, por ejemplo, a piece of paper. No. Cada sustantivo incontable tiene una serie de expresiones que se usan solo con ese sustantivo. Un mueble sí que podría decir, por ejemplo, a piece of furniture, ¿vale? Furniture es incontable. Si quiero decir uno, a piece of furniture, o también la expresión que vimos en esa unidad 4, an item of furniture, ¿vale? Pero acordaos que con cada sustantivo se usa una expresión concreta, solo con ese nombre. A loaf of bread, una barra de pan. Si quiero decir 2 barras de pan, acordaos, 2 loaves of bread. Cambio la F de ese loaf por una V y luego añado ES de plural. Slice of bread or slice of pizza, una porción de pizza. O un trozo de pan, una rebanada de pan. Efectivamente, a cup of tea, a cup of coffee. Cup of iría con tea or coffee, claro. Es decir, hay algunos sustantivos incontables, ¿vale? Que cuando quiero añadir el plural uso determinadas expresiones. Son expresiones específicas que van con determinados sustantivos, no con todos. Eso es. Y ya digo, si queréis echarle un vistazo, lo tenéis como vocabulario en el tema 4. Vale, a ver la 8. Let's have a drink. I still have. Efectivamente, alfa, muy bien. Cuantificadores. Para expresar poca cantidad, little or a little con sustantivos incontables, few or a few con plurales. Pero no existe a little of or a few of, no. Es simplemente little, a little incontable, few, a few, plural. Os comenté que cuando le añadimos el artículo a, el significado que tú le quieres dar es positivo. El little equivale a some, algo. Y a few a algunos, varios. Vamos a tomarnos algo porque todavía tengo algo de dinero. I still have some money. ¿Vale? Para expresar poca cantidad. Para expresar mucha cantidad, ya sabéis que las opciones son, si la oración es afirmativa, a lot of or lots of, da igual, uno u otro más el sustantivo que sea, plural o incontable. Si no hay un sustantivo, a lot, ya os digo, si la respuesta es afirmativa. Y en negaciones y en preguntas sí que diferenciamos many con plurales y much con incontables. ¿Ok? También os comenté, volviendo a lo de poco con little, a little, or a few plural. Si aparece, por ejemplo, very, ese adverbio very siempre será very little, incontable, very few plural, independientemente del significado. ¿Ok? Y con el adverbio only es al revés. Only a little, incontable, only a few plural, siempre con el artículo a, independientemente del significado. ¿Ok? Vale, 9. She, the apartment. Too sería demasiado, en exceso, y tendría que ser too más adjetivo o adverbio, por ejemplo, too fast, demasiado rápido, o too many más un sustantivo plural, too much más un sustantivo incontable. ¿Qué quieres decir demasiados pocos? Pues sí, too few plural, aunque sonaría bastante raro, o too little incontable. Pero ya os digo, sonaría demasiado raro ese demasiados pocos. Diríamos muy poco. Very little, incontable, very few, plural. ¿Vale? Y too many, demasiado plural, too much, incontable. Es lo más lógico. Delta, eso es. En la 9 es D, la respuesta correcta. Sí, ese ago, acordaos, se traduce por hace, es una partícula que va siempre, se sitúa al final de la oración y es pasado simple, el tiempo verbal que usamos con ella. Ya sabéis que cada tiempo verbal tiene una serie de partículas que son características de ese tiempo verbal. Un pasado simple, pues last, yesterday, ago o cualquier fecha en pasado. Ella vendió el piso hace 3 días o el apartamento.
Y sell es un verbo irregular. Sold, pasado y participio. Por eso también descartamos bravo. Y con ago ya sabes que el tiempo verbal, como hemos dicho, es pasado simple. Y si es 3 plural, sería días. ¿Ok? For, ya sabes que esa preposición se traduce por desde, hace o durante y va seguida de un periodo de tiempo. Va a responder siempre ese how long, partícula de perfecto. Ya sabes que las típicas partículas de perfecto son for y since, que van siempre al final de la oración. For, desde, hace o durante, más periodo de tiempo, y since, desde, momento concreto o específico. Vale, 10. We've been working really hard. We take a break. Charlie, muy fácil. Los modales tema 8, ya sabéis que en general se caracterizan por ir seguidos de infinitivo sin to, salvo have to, be able to y ought to, que es igual que should, para dar consejos en general basados siempre en opiniones personales. Hemos estado trabajando muy duro, deberíamos descansar. C, ¿ok? Ya sabéis que ese hard, esa misma palabra puede ser tanto adjetivo como adverbio. Si acompaña un sustantivo, adjetivo. Si modifica el verbo, adverbio. En este caso sería adverbio. ¿Cómo hemos estado trabajando? Duro, hard. Pero ya sabéis que, por ejemplo, hardly no es el adverbio de duro o difícil. No, que eso también es muchas veces pregunta de examen. No todos. Muchos adverbios se forman a partir del adjetivo añadiendo el sufijo ly, pero luego ya sabéis también que hay una serie de palabras que pueden ser tanto adjetivos como adverbios. Hard, fast, late, ¿vale? Hardly, os dije, es otra cosa. Hardly es un adverbio, ¿vale? Que tiene un significado negativo. Y por eso muchas veces suele ir acompañando esa partícula any, porque en realidad es como si la oración fuera negativa. Y se traduce por apenas nada, casi nada. El ejemplo que os he puesto muchas veces. There is hardly any food in the fridge. Apenas hay comida en el frigorífico. Y luego estaría el adverbio de frecuencia, como sabemos, hardly ever, sinónimo de rarely, seldom, casi nunca, rara vez, ¿vale? 11. Tanya, me, she would try to do her. Ahí le faltaría algo. Vamos a poner, por ejemplo, her best. Muy bien. Delta, eso es. Tema 6. Las diferencias entre los verbos tell y say. Ya sabéis que desde el punto de vista léxico, tell es narrar o contar y say sería simplemente decir, pero say es un verbo irregular. Ser, pasado. Después de tell es obligatorio siempre el objeto persona. Que dijimos, puede ser en este caso, pronombre, un sustantivo que se refiere a la persona o un nombre propio. Pero ya sabéis que siempre después del verbo la persona. Con say no. Con say tenemos dos opciones. O bien say y después una oración sujeto-verbo donde la partícula that es opcional. O si queremos incluir justo después del verbo decir say la persona, es obligatoria la preposición to. Say to me. ¿Ok? Como vocabulario, acordado, en la unidad 6 también vimos una serie de expresiones que se usan siempre con tell o con say como vocabulario. Tell the truth, decir la verdad, tell a lie, mentir, tell a secret, tell a story, tell the time, say hello, say goodbye, say please, say thank you, say happy birthday, ¿ok? Vale, 12. While my parents the shopping, the store detective, a shoplifter, and the police. Perfecto, bravo, es la respuesta correcta. De todas formas, fijaos que el sujeto es my parents, plural. Por lo tanto, ese es de tercera persona del singular, alfa, hay que descartarla. En delta were, pasado simple y luego did, eso no es ningún tiempo verbal.
Ya sabéis que cuando hablamos de acciones en pasado, casi siempre después de while, mientras, usamos un pasado continuo porque estamos haciendo referencia a una acción en progreso en pasado, y después de when, cuando, un pasado simple. Y esa acción en progreso es interrumpida por otra acción, pasado simple. Catch, pasado caught, no existe lo que aparece ahí en Charlie, en C. Y luego aquí igual, el error también es pasado continuo en alfa o was más el infinitivo co de delta. Mientras mis padres estaban comprando, el agente de seguridad o la seguridad privada que había allí, pues cogió a un ladrón. Shoplifter es una persona que roba en una tienda, ¿vale? Y llamó a la policía. El vigilante de seguridad cogió al ladrón y llamó a la policía. Bravo, ¿ok? Ya que aparece aquí lo de doing the shopping, acordad de esas expresiones que siempre van con do o con make, ¿vale? Repasároslas muy bien, que lo vimos en el tema 3 como vocabulario. Por ejemplo, cuando hablamos de una tarea, sin especificar de qué se trata o en qué consiste, usamos siempre un do. What are you doing? I'm not doing anything. Con las tareas domésticas también. Do the washing up, do the cleaning, do the shopping, do the ironing, menos hacer la cama o en plural que es con make the bed o the bed. Con el sustantivo trabajo también do. Do the housework, homework, work, job, activity, exercise, dictation, translation, todo lo que sea sinónimo de ese work, de esa idea de work, ¿ok? Y make siempre tendrá el significado de crear, fabricar, construir, producir, elaborar. Luego acordaos que hay una serie de expresiones en inglés que siempre van con do o siempre van con make. Y os dije, en caso de duda, probad con make, porque hay muchas más con make en inglés. Con do muy poquitas, pero sí que os las tenéis que saber muy bien. ¿Cuáles son las que irían con do? Esas 9. Acordaos, do good, do harm, do damage, do business, do a test or an exam, do a favor, do one's best, do one's duty y do one's hair. El resto con make. Venga, seguimos. 13 dice, this t-shirt is too small for me. Never mind. No puede ser Charlie la respuesta correcta. Fijaos muy bien. Bravo, sí. Tema 5. Distintos tiempos verbales que usamos en inglés para expresar futuro. Acordaos que es be conjugado en el tiempo verbal que sea y dependiendo del sujeto. I am, he, she, it is, we, you, they are, o en pasado was or were, delta le falta el verbo to be, y ahora to más el infinitivo, que tampoco está ni en C ni en D. Ya sabéis que es be going to. También hemos dicho muchas veces que siempre después de un auxiliar, do, does, did, will o would, infinitivo. Es la respuesta correcta sin to. Y kept sería pasado o participio. Por eso es bravo. I will keep it. Futuro con will. Para decisiones instantáneas, espontáneas, que se toman justo en el momento en el que estamos hablando, que sería este el caso. Esta camiseta me está demasiado pequeña y digo, bueno, no importa, da igual, never mind. Me la quedaré. I will keep it. O ya sabéis, futuro con will para predicciones basadas en opiniones personales. Es decir, lo que tú crees que va a pasar. Luego puede ser así o no. Por eso dijimos que con determinados verbos y adverbios, la respuesta correcta es futuro con will. Think, believe, expect, I'm sure, I'm not sure, probably, maybe, perhaps, will. ¿Vale? Be going to más infinitivo, ya sabéis, para planes. Es decir, algo que ya está decidido, programado y organizado de antemano. O para predicciones que son seguras al 100% porque siempre hay una evidencia de lo que va a pasar en un futuro muy próximo. El típico ejemplo, y además que se ha preguntado muchas veces en los exámenes, look at these black clouds. It is going to rain. ¿Ok? Muy bien. 14.
Do you think more cameras on the streets? Muy bien, perfecto, Alfa. Sí, esta es más difícil. Pero bueno, de todas formas ya sabes que el modal should, como es un verbo modal, siempre va seguido de infinitivo, sin se. Entonces, bravo a priori la descartaríamos porque eso es un participio, igual que Charlie. Ahora bien, entre alfa y delta aquí al igual dudáis. Hay mucha gente que al igual elige delta porque como ve ese signo de interrogación al final le da esa estructura interrogativa de auxiliar sujeto, ¿no? Pero acordaos de lo que os comenté con respecto a las llamadas preguntas indirectas. Es decir, la estructura interrogativa ya está formulada al inicio. Do you think? Auxiliar, sujeto y verbo. Lo que aparece después ya no tiene estructura interrogativa, sino que ya equivale a una oración afirmativa, porque es una oración subordinada dentro ya de esa pregunta que ya he formulado antes. Por eso es alfa, there be. Y le añado el modal should. Ya sabéis que el verbo haber dijimos que se puede conjugar en el tiempo verbal que sea. En este caso le añado el modal. ¿Crees que debería haber más cámaras en las calles? Alfa, sí. Muy bien. Porque, insisto, equivale a una oración afirmativa. Aunque aparezca el signo de interrogación al final, la estructura interrogativa ya está formulada al inicio, ¿vale? Con ese do you think, ¿ok? A ver la 15, que es de vocabulario. Muy bien, Charlie. Tema 1, expresiones que se conjugan con el verbo to be, pero no se traducen por ser o estar. La edad, tener frío, tener calor, tener sed, tener hambre, tener prisa, es to be in a hurry. Esto ya cayó también hace algún año, alguna convocatoria, así que lo vimos en clase también. Llegar tarde es to be late. Tengo prisa, es bastante tarde. Pero no te hacemos esa traducción literal. Ya sabéis lo que he comentado alguna que otra vez. Cuando haya preguntas de vocabulario, no elijáis la opción que tenga esa traducción literal, porque no va a ser tal que así. Tengo prisa con el verbo tener. No. Si os la preguntan es porque es distinto, porque lleva error. ¿Vale? To be in a hurry sería la expresión, sí. Muy bien. Vale, 16. The restaurant is the hotel. The church. Estas preposiciones igual, también caen muchísimo en los exámenes. Acordaos que las tenéis como material extra en la unidad 2 y también en el tema 14, en imágenes como material extra para repasar. Alfa, muy bien, sí. Next to. No existe next of. Next to. Al lado de. Near, cerca, sin preposición después. Y luego sería in front of, delante, or opposite, enfrente. Las preposiciones, si os dais cuenta, han caído muchísimas veces. El restaurante está al lado del hotel, perdón, enfrente de la iglesia. ¿Vale? Acordaos, next to, near, in front of, opposite. 17. You better if you some exercise regularly. No, no es bravo la respuesta correcta. Fijaos muy bien. Charlie sí. Siempre que veamos un if, ya sabemos que tenemos que analizar la oración y decidir qué tipo de condicionales, tema 7, 1, 2 o 3, if, sujeto, presente, que sería tipo 1, pasado tipo 2 o pasado perfecto
tipo 3, que sería ese had más participio, pero en la oración del if nunca will o would. Por eso, por ejemplo, también descarto alfa. Y descarto bravo, fail y delta, failed, porque son pasados. Y después de ese will, siempre como auxiliar, infinitivo. Sería feel o fall, caerse. Sería Charlie. Claro, un condicional de tipo 2. Situación hipotética, imaginaria, que no es real. You would feel better if you took some exercise regularly. Si hicieras ejercicio de forma regular, te encontrarías mejor. ¿Vale? Acordaos que cuando conjugamos el verbo to be en los condicionales de tipo 2, preferimos were para todas las personas. Pero ya sabéis que no quiere decir que la opción was, desde el punto de vista gramatical, esté mal si el sujeto soy yo o es tercera persona del singular. ¿Vale? Claro, tú en este caso dices if, sujeto. Aquí tiene que haber presente, alfa fuera, pasado o pasado perfecto. Ya me quedo con B, C o D. Pero claro, will en B y en D tiene que ir seguido de un infinitivo. Fail y failed no son infinitivos, son pasados o participios. Por lo tanto, por eliminación C. Esto siempre os va a pasar. Casi siempre desde el punto de vista gramatical de esas 4 opciones hay 3 que están mal y una que es la correcta, ¿vale? Entonces tenéis que ir analizando y descartando opciones. Y luego, por supuesto, que os repaséis muy bien los verbos irregulares. Fail es el pasado participio de fall, caerse, y felt el pasado participio de feel, sentir. Por eso descarto esas 2 opciones. Vale, 18 that is the detective found the necklace. Alfa, muy bien. Preguntas con pronombres relativos, igual, ya sabéis que siempre hay en los exámenes. Y nos tenemos que fijar siempre en el sustantivo que se sitúa antes del pronombre relativo para así poder descartar opciones. Como el antecedente es persona, el detective, descarto delta, porque ese which se usa cuando el antecedente es cosa. Con personas no. En Charlie, ese whose se usa para expresar posesión, cuyo, cuya, cuyos o cuyas, pero siempre después de ese whose tiene que aparecer un sustantivo que haga referencia a la persona, a la cosa o al objeto poseído, pues cuyo hijo, cuya casa, lo que sea, no es el caso. Y en B, acordaos que os comenté que el pronombre relativo se puede omitir, ese who, which, that, se puede omitir, no es obligatorio, siempre y cuando después la oración de relativo tenga su propio sujeto, pero después no hay ningún sujeto, empezamos directamente con un verbo. Quiere decir, por lo tanto, que es el propio pronombre relativo el que tiene esa función de sujeto y por eso no lo puedo omitir, es obligatorio. Who, persona, sujeto. Ese es el detective que o quien encontró el collar, the necklace, ¿vale? Acordaos que acabado en M, whom, también se usa cuando el antecedente es persona. La diferencia es que who sería sujeto quién y whom el objeto a quién, ¿vale? Ese whom se usa cuando o bien le precede una preposición más whom, o bien cuando después la oración de relativo tiene su propio sujeto, ¿vale? Como os he dicho antes. Ok, 19. Write this sentence in the reported speech. The sergeant asked me. Who did you speak to last night? The sergeant asked me. Charlie, muy bien. Estilo indirecto, tema 15. Consiste en narrar en pasado lo que otra persona nos contó. Cambiando, ya sabéis, no solamente los tiempos verbales, también cambiamos los pronombres personales sujetos, los objetos, los posesivos, los complementos de tiempo, demostrativos.
Pero, por ejemplo, si en el estilo directo, que es el que me dan siempre, entre comillas, aparece pasado simple, pues ese pasado simple, did, lo tengo que cambiar a otro pasado más, que sería pasado perfecto, es decir, had más participio. Alfa fuera, bravo fuera y delta fuera, porque ya sabemos que un participio spoken solo por sí mismo no forma ningún tiempo verbal. Siempre le tiene que preceder el auxiliar has, had o had para formar un presente o pasado perfecto. Por eliminación, por lo tanto, Charlie. The sergeant asked me who, sujeto I, el you lo cambio por I porque me lo preguntó a mí, pasado simple a pasado perfecto, had spoken, y ese last night por the night before. El sargento me preguntó con quién había hablado yo la noche anterior. ¿Vale? Muy bien. 20. These buildings next year. No, bravo no. Delta tampoco. Charlie sí, eso, sí. Bueno, el sujeto es plural, edificios. These buildings, plural. Por lo tanto, alfa is fuera. Ahora bien, descarto delta porque los edificios no reforman. Es decir, los edificios son reformados por, las cosas no reforman, sino que son reformadas o cambiadas por alguien. Es decir, se trata de una oración en voz pasiva, por el significado de la oración es una pasiva. Acordaos que las pasivas se forman siempre con el verbo be conjugado en el tiempo verbal que sea, en este caso futuro por next, will be, más participio. Como es un verbo regular, ed. Estos edificios serán remodelados, serán reformados el año que viene. ¿Ok? Y ya sabéis que al final de la oración, en las oraciones en voz pasiva, suele aparecer un by, que es el complemento agente, que es el sujeto de la activa, pero que ese by no es obligatorio, puede que no esté. ¿Ok? Vale, ¿y la de reserva? She wear glasses when she was young. Bravo, muy bien. Ella no solía llevar gafas cuando era joven. Que esta expresión ya sabéis que en casi todos los exámenes está. Ese used to, solía más infinitivo, como expresión única y exclusiva de pasado. No se puede usar en otro tiempo verbal que no sea pasado simple. Como es una expresión de pasado simple, las negaciones y las preguntas se harán con el auxiliar de pasado did. Didn't, pero claro, después del auxiliar siempre el infinitivo. Ya no solía llevar gafas. Ya sabéis lo que os he comentado antes. Si hace used to solía más infinitivo, le precede el verbo be o get, la expresión cambia por completo. Con be es estar y con get es acostumbrarse a. Y si después vosotros tuvierais que elegir un verbo, sería ing la respuesta correcta. Pues este fue el examen de cabo de este año.